porque le da un lugar estratégico al área de recursos humanos o factor humano o capital humano o como cada quien me quiera decir, pero le da un lugar estratégico. Es la primera norma que impacta a tu cultura organizacional y al alma de tu empresa. Hola, bienvenidos a Consultorio Organizacional. El día de hoy tengo una invitada muy especial, Ivonne Borden, con la cual tendremos una plática acerca de la norma 035. Así que bienvenidos. Hola Ivonne, buena tarde, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y muy entusiasmada por acompañarte y está padrísimo tu canal. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ivonne. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti, de quién es Ivonne, qué estudia Ivonne y lo que estás haciendo actualmente. Claro, mira, yo estudié primero la carrera de psicología, me especialicé en clínica psicoanalítica, me metí a la maestría en clínica psicoanalítica. Sin embargo, por azares de la vida, pues bueno, me enfoqué más en la parte de las organizaciones. Y bueno, actualmente tengo la maestría en desarrollo organizacional y pues bueno, me gusta mucho cómo se puede aplicar tanto la clínica, incluso la parte psicológica, pero con metodologías de desarrollo organizacional y cómo esto puede cambiar el entorno organizacional. Eso me gusta mucho. Entonces, pues en eso estoy, formándome constantemente para impactar más positivamente en las organizaciones. Qué bueno, Ivonne. Y bueno, entrando ahora sí al tema de esta charla, tú eres la experta. ¿Por qué surge la norma 035? ¿De qué deriva el hecho de que se tenga que aplicar esta norma aquí en México? Fíjate que sus orígenes son bien interesantes y son desde hace muchos años. Yo creo que todavía no habías nacido, Osvaldo. En serio, la parte de factores de riesgo psicosociales nació en 1984. No habías nacido. No. ¿Okay? Bueno, ahí sale en el mundo en 1984, empieza desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, empiezan a hablar acerca de factores de riesgo psicosociales, se firman tratados internacionales, algunos países lo retoman desde un inicio, como Italia, como Alemania, y empiezan a tener diferentes actividades que impactan en sus organizaciones, y firma también México, ¿no? Y fíjate que en México también desde hace mucho tiempo se han hablado de factores de riesgo psicosociales. De hecho, en la Ley Federal del Trabajo está desde el 2014, pero desde antes ya había programas como Pronavet, que también está desde el 2012, donde se empieza a hablar ya de entornos organizacionales favorables, integrales, y vaya, se empiezan Pronavet es todo una serie de metodologías donde se sistematiza en las organizaciones el bienestar. Entonces, desde todo eso es su origen. Sin embargo, en el 2016 sale la primera propuesta como proyecto de la norma 035. O sea, desde el 2016 sale, la documentan y todo para ver mejoras y todo. Y ya es hasta el 2018 donde sale a la luz como para que todas las empresas lo tengan como especie de difusión. ¿Vale? Entonces, su origen de los factores de riesgo psicosociales, como te comenté, o sea, ya tiene como mucho tiempo, pero lo muy interesante y lo muy relevante es que se hace norma y se hace una norma oficial. Si bien antes se hablaba y muchas organizaciones han tenido muy buenas prácticas desde hace muchos años, lo muy interesante es que se convierte en norma y se convierte en algo que sí o sí todas las organizaciones se tienen que alinear a esta norma. Dentro de esta norma hay muchos mitos y realidades, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Que están en el aire, algunas que son ciertas, otras que no, y bueno, por eso esta charla contigo. Una de las inquietudes que mucha gente tiene es, todas las organizaciones, así sean pequeñas empresas, tienen que cumplir con esta norma, es decir, hay empresas que quizá son de 50 personas, de 30 personas, ¿estas también están obligadas a cumplir con la norma? ¿O Sí, es a partir de un determinado número de colaboradores? sí. O sea, sí todas tienen que cumplir, aunque obviamente dependiendo del tamaño de la organización, es también las responsabilidades. O sea, por ejemplo, desde un colaborador a 15 colaboradores, tienen que
cumplir con ciertas medidas, y luego de 16 colaboradores hasta 50 le corresponden otras medidas, y luego ya a partir de 50 colaboradores hasta los que tú quieras, les corresponden ciertas medidas, ¿no? Bueno, más que medidas, ciertas obligaciones. Entonces, pero sí, a todas las organizaciones, a todas, les corresponde ciertas obligaciones, pero sí depende del número de colaboradores, vaya, el impacto de las obligaciones que tiene la organización. Entonces, por eso te decía, sí, sí, o sea, sí le corresponde a todos, y sí también depende del tamaño, es también las responsabilidades que le corresponde a la organización. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con estas empresas que contratan por outsourcing o que la misma empresa en sí es outsourcing? ¿También ellas están obligadas o funciona de otra manera? Por el hecho de que quizá muchas veces se presta que no trabajan directamente, ¿no? Para esa empresa a la cual están contratados. Claro, y es muy interesante esa pregunta, y más hoy en día con todos los movimientos que se están haciendo y todas las reformas que se están haciendo al outsourcing. La realidad es que sí, hay obligación, aunque sea tu personal contratado por outsourcing, hay algo que se llama responsabilidad compartida, ¿vale? Entonces, de ahí que sí hay, o sea, tú como contratante o como persona que bueno, vas a subcontratar, tienes que garantizar o tienes que saber que ese outsourcing cumple con todas las medidas de ley, ¿no? Con todas las reglas, y una de esas tienes que garantizar que ellos ya hayan aplicado también la norma 035. Y si tú ya la aplicaste en tu organización, de todas maneras tienes que aplicárselas también a ellos para que cumplan con con tu política de factores de riesgo psicosociales, porque al final, aunque sean de outsourcing, impactan en tu organización, ¿no? Entonces, la intención es que estén todos alineados. Por eso, como contratante, tienes que garantizar que tu outsourcing, al que vas a contratar, ya haya cumplido también con la norma y que te comparta las evidencias. Claro, si por ejemplo yo soy una empresa, esta norma se creó en el 2018, si tengo entendido, o estoy mal. Sí, bueno, desde el 2016, pero sí, ya en el 2018 salió la oficial. Ok, y entonces a partir de ahí, al 2019, tienen un año las empresas o estaban obligadas para empezar a cumplir, ¿no? Con los primeros requerimientos. Exacto. Si hoy en día hay alguna empresa que a la actualidad, a esta fecha, no ha implementado nada de lo que te piden, ¿pueden ser multados? ¿O en la actualidad puedo yo como empresa empezar a solicitar, ahora sí que todo lo que me requiere la norma 035 le empiezo a implementar y voy desfasado? ¿Hay alguna cuestión ahí por incumplimiento en la cual me puedan multar o es indistinto? Eh, sí te pueden multar, o sea, porque el hecho de que, o sea, salió la norma, se hizo toda una labor de difusión, y el punto es que, por ejemplo, si ahorita llega una inspección, te va a pedir lo del 2018, bueno, lo del 2019 y lo del 2020, ¿no? O sea, que ya hayas aplicado la primera y la segunda etapa y que le muestren los resultados, ¿no? O sea, sí te lo va a pedir, ¿no? O sea, no porque lo empieces a hacer ahorita significa que entonces te va a dar como una prórroga de tiempo o algo así. Claro. No, te va a pedir como, de acuerdo a la ley, lo que ya deberían de tener todas las organizaciones implementadas, que pues prácticamente es toda la ruta de la norma 035, que son como 14 pasos. Ok. Y por ejemplo, ¿ha cambiado algo esta situación que hemos vivido de pandemia con la norma 035? Enfocado a que, bueno, esta norma toca mucho lo que son los riesgos o factores psicosociales, ¿no? Muchos de ellos, pues a veces sean directamente en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo, pero quizá ahora en pandemia que muchos hemos estado trabajando virtualmente, el home office, Uh -huh. ¿ahí cambia la norma? ¿Se ha adaptado o de qué manera se lleva de esta manera? Ahora sí que la norma actualizada al COVID, ¿no? ¿O es invariable? Eh, Es súper interesante tu pregunta, y de hecho la hicieron justo a la Secretaría del Trabajo, si iba a cambiar, ¿no? La realidad es que no ha cambiado. Es muy probable que tenga un cambio, pero todavía la realidad es que no ha cambiado. Y algo que yo les comento mucho a mis clientes, porque dicen, bueno, es que si yo ahorita aplico, ¿no? Factores de riesgo psicosociales, me va a salir súper alto, justo por lo que platicas, ¿no? O sea, eh, naturalmente, por la situación que estamos viviendo, los factores de riesgo psicosociales del mundo aumentaron en general. Pero lo muy interesante es que el que ahorita lo apliques y vayas detectando,
te puede ayudar a tener una mayor identificación con tus colaboradores. Ahora, algo súper importante, pero es muy, muy importante, la secretaría y las inspecciones no te van a multar porque salgas con un factor de riesgo psicosocial muy alto. No. Lo que te pide la norma es que lo apliques, lo detectes y obviamente hagas tu plan y tu seguimiento. Que tengas toda tu trazabilidad en la implementación de la norma. Eso es lo que va a inspeccionar. Entonces, si ahorita salen muy en un riesgo psicosocial alto, eso no te va a impactar en una multa. Muy por el contrario, a ti como empresa te sirve. ¿Por qué? Porque de una manera más estratégica puedes ayudar a que tus colaboradores se sientan mejor, o si tienes algún programa de bienestar, pues ya de manera muy estratégica te enfocas en qué puntos salen más altos. Entonces, eso es bien, bien importante porque de repente la gente cree que no, es que no quiero salir en rojo porque tenemos, ¿no? Culturalmente la idea de que si es rojo es malo, ¿no? Claro. Y no, 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 o sea, vaya, sí es un factor de riesgo importante que hay que trabajar, que hay que tener tu programa de seguimiento, pero eso no va a afectar para nada en el caso de una inspección. Va a afectar que no tengas un programa o peor aún, que no hayas hecho nada. Por ejemplo, gracias por aclararnos esta parte, ¿no? Muy importante, porque de ahí se deriva también, llegué a escuchar en algún punto, cuando se empezó a implementar toda esta la norma 035, que había personas que incluso decían, bueno, pues que ahora ya yo como colaborador, como persona, puedo demandar también a la empresa porque me están propiciando situaciones que conflictúan mis intereses personales o mi salud. Aquí, ¿cómo actúa la norma? Yo como colaborador, si estoy en un lugar de trabajo en el cual no me están dando pues todo lo que requiere la norma, ¿no? Para que un trabajador no tenga o implique tener riesgos psicosociales, yo puedo demandar a la empresa porque no está cumpliendo esto, o sea, porque no está cubriendo la norma 035, no como en el cumplimiento de los cuestionarios o de estar emitiendo comunicados, sino en el sentido de que no están cumpliendo como persona. No sé si me explico. Eh, sí, yo, bueno, tú puedes hablar a la Secretaría del Trabajo porque aquí hay dos instancias diferentes. Tú puedes hablar a la Secretaría de Trabajo, a lo mejor para um, sí puedes denunciar, ¿no? El hecho de que a lo mejor estás percibiendo algún tipo de acoso laboral o situación laboral, ¿no? Incómoda, y la Secretaría del Trabajo, acuérdate que su margen o su límite es únicamente laboral. Ya si tú quieres demandar, ¿no? Y ya hablamos entonces de la Ley Federal de Trabajo, si tú quieres demandar como tal, el tratamiento es diferente. ¿Por Ok. qué? Porque el tratamiento ya es, por ejemplo, ¿no? Si tomamos el caso de el acoso o el hostigamiento laboral, ya dentro del marco jurídico legal el tratamiento es diferente y sobrepasa la norma. La norma como tal, como todas las normas de la Secretaría del Trabajo, son, digamos que acentos dentro de cosas que ya están dentro de la Ley Federal de Trabajo. O sea, todo lo que está en la norma ya está dentro de la Ley Federal de Trabajo como tal. No hay nada que pueda estar en alguna norma que no esté dentro de la Ley Federal de Trabajo. Y entonces, pero si tú quieres demandar, esa es una situación. Y si tú quieres hablar para a la Secretaría de Trabajo para alzar la mano y decir, aquí no estamos aplicando la norma, ese es otro tratamiento, porque no es una demanda, nada más es, hablas para, digamos que hacer una denuncia, y ahí algo bien importante, ahí lo que hace la Secretaría del Trabajo es que si de repente le pueden llegar como denuncias de un centro de trabajo muy en específico, se puede dar una inspección extraordinaria, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Y ahí es donde ya la norma puede aplicar. ¿Por qué? Porque ya van a hacer una inspección específica de la norma 035. Pero eso no es una demanda como tal. Nada más es como, oigan, aquí no han aplicado nada y a lo mejor tenemos un clima laboral muy mal y no tenemos programas de reconocimiento y no tenemos, o hay un liderazgo, ¿no? Un mal liderazgo, y eso sí está dentro de la norma. De hecho, la parte de liderazgo, y es una de las cosas que más me gusta de la norma, la parte de liderazgo impacta muchísimo. O sea,
mucho de lo que se trabaja en la norma tiene que ver con los líderes. ¿Y por qué? Porque los líderes es el 80-20 del clima laboral. O sea, el clima laboral es el reflejo de tu liderazgo o tu ausencia de liderazgo que hay en tu organización. Claro, no es cierto. Y yéndonos a la muestra, eh, cuando se aplica la norma debe de ser, en cuestión de los cuestionarios y demás, ahorita nos hablarás, ¿se debe cubrir el 100% de los colaboradores o debe ser un número nada más determinado? Dependiendo la guía. Bueno, y dependiendo el tamaño de la empresa. Por ejemplo, si es de 1 a 15 empleados, que les aplicaría la guía 1 nada más, sí se tiene que aplicar a todos. Si es de 16 empleados a 50 empleados, se tiene que aplicar tanto la guía 1 como la guía 2 igual a todos. Pero si ya hablamos de 51 empleados en adelante, se aplica la guía 1, que es para la identificación de acontecimientos traumáticos severos, y la guía 3, que es de factor de riesgos psicosociales y organizacionales. Y ahí hay una fórmula que ya trae la norma como tal para que tú saques tu muestra, ¿no? Pero algo bien importante es por centro de trabajo, no por toda tu organización. Okay. A lo que voy es que, por ejemplo, tú en tu organización a lo mejor tienes 30 sucursales y en total son, no sé, 4,000 empleados. No, digamos que se toma por centro de trabajo cada una de las sucursales. Si en una sucursal tienes 16, solamente vas a aplicar lo que le corresponde a ese centro de trabajo y vas a hacerle el seguimiento por centro de trabajo. Si tienes un corporativo de 200, lo que corresponde a un centro de trabajo de 200 personas. Y así. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en el caso, digo, antes de que existiera o estuviéramos en esta pandemia, había o hay empresas que tienen a personal ya trabajando en home office, ¿no? Por situaciones que competen a la estructura o a lo que realizan para la empresa, pues trabajan vía home office. Hay como cómo efectuaba esta norma, es decir, lo que mencionas, ¿no? Que es a través de centros de trabajo, cómo aplicaba de esta manera. Pues por ejemplo, ahí les podrá corresponder obviamente la guía 1, de acontecimiento traumático severo, y probablemente también la guía 2. ¿Por qué? Porque, pues vaya, podría ser de 15 a 50 empleados, dependiendo las condiciones también y cómo estén ellos documentados en su propia organización. Pero sí cambiaría. De hecho, la norma, y de ahí lo importante de empezar a documentarla ya y empezar a implementarla. ¿Por qué? Porque seguramente esta norma va a cambiar y las responsabilidades. Ves que también salió apenas la parte, no me acuerdo cómo se llama. Todo este cambio, la reforma, pero para el teletrabajo. Que es justo a lo que te estás refiriendo. O sea, evidentemente, aunque todavía no, porque no está la actualización, pero evidentemente va a tener un cambio importante en la aplicación de la norma. Ajá. ¿Por qué? Porque no se tenía contemplada, nadie tenía contemplada esta pandemia. ¿Vale? Entonces, claro que va a haber un cambio. Y también con la norma 36, que es de ergonomía, y que también muchos centros de trabajo pues ya han decidido, o algunas organizaciones han decidido que ya no van a regresar a las oficinas. Entonces, ¿cómo se va a evaluar eso? ¿Cómo se va a evaluar, pienso, ¿no? Seguridad, higiene, ¿no? Claro. Que también son normas bien importantes y que ahora, pues, si ya no va a haber centros de trabajo, esto cómo va a afectar o qué medidas se van a tomar, ¿vale? Entonces, la gran recomendación es que mejor hay que aplicarla, hay que documentarla, y creo que es una gran forma también de acercarte desde un lugar de bienestar a tus colaboradores. Y, Real. por ejemplo, ahorita que mencionas lo de documentar, toca mucho a todos los colegas, que en mi caso llevamos la parte de comunicación interna, comunicación organizacional. Es una parte muy importante, ¿no? El hecho de estar efectuando toda la información relacionada a la norma, ¿no? Sí. En este caso, ¿qué es lo que me puede servir a mí como de referencia de que se está efectuando esto? Aparte, puede ser solamente comunicados a través de mail, a través de pantallas, o hay algo en específico que pida la norma para yo presentar mi documentación. No, no te dice el medio, la norma no te dice el medio, sin embargo, sí y de hecho una parte súper importante de la norma
es la parte de difusión. Ujú. La gente cree que con los cuestionarios ya aplicó la norma y no es cierto. Hay una parte bien importante que tiene que ver con comunicación y es difundir todo el tiempo, desde antes de tu proceso. ¿Por qué? Porque hablar de factores de riesgo psicosociales no es algo tan común todavía. Ujú. Entonces tiene que haber un proceso de comunicación antes de que tú implementes. No nada más es aplico el cuestionario. Tiene que haber un proceso de comunicación durante la implementación y tiene que haber un proceso súper, súper importante después. ¿Por qué? Porque la norma sí te dice que tienes que compartir los resultados. Muchas veces hay organizaciones que a lo mejor aplican un clima organizacional y esa información solo se queda en recursos humanos o en la dirección. Ajá. En este caso no, en este caso, y la norma te lo pide como tal, tiene que haber, y obviamente evidencias de que tú compartiste los resultados de la organización con la organización. ¿Por qué? Porque la norma no es de recursos humanos, la norma es de la organización. No nada más hay obligaciones de parte del patrón, también hay obligaciones de parte de los colaboradores, porque los factores de riesgo psicosociales los hacemos todos de manera sistemática. Entonces, por eso tenemos que compartir la información, involucrar a la gente y tomar medidas y que estas medidas también se difundan. Ajá. A mí me gusta mucho esta norma porque impacta muchísimo también en tu código de ética, tus valores y esto es cómo los vive tu organización. ¿Vale? Y de repente hay gente que tiene código de ética, valores en su organización así pegados, muy bonitos, pero nadie sabe ni qué, ni por qué, ni cómo se viven, y nada más se queda como un bonito adorno. Esta norma lo que hace es que viene a institucionalizar muchos de los procesos de recursos humanos, y eso es bien importante porque le da un lugar estratégico al área de recursos humanos o factor humano o capital humano o como cada quien le quiera decir, pero le da un lugar estratégico. Es la primera norma que impacta a tu cultura organizacional y al alma de tu empresa. Ahorita que mencionas lo de institucionalizar, la norma te pide como requerimiento la elaboración de una política en donde se establezca esta normatividad de la norma 035, me quiero imaginar, o es solamente si la organización la quiere elaborar o si están obligados dentro de lo que te requieren. Sí, y qué bueno que lo preguntas. Sí, y de hecho es una parte fundamental. Ves que yo te decía, o sea, hay toda una ruta de implementación que son 14 puntos y cada uno está alineado justo a un proceso de inspección, ¿vale? Entonces, uno de los principales puntos es justo elaborar tu política. Y ojo, la política tiene una estructura específica, no nada más es lo que yo crea. Hay una estructura específica y es súper importante porque es a lo que te comprometes. Ujú. Tú como organización, es como el acta de matrimonio, ¿no? Es a lo que se compromete la organización para la prevención de factores de riesgo psicosociales, para la prevención de la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable. ¿Vale? Entonces, es súper importante y esta política tiene que estar firmada también por la alta dirección. De ahí lo importante que se establezca como un comité, ¿vale? Para que la firmen y esta política tiene que estar difundida, real, y tiene que haber evidencia con todas las personas de tu organización para que sepan qué se vale y qué no se vale. Uh-huh. Ok, y hace rato mencionabas también algo muy importante, ¿no? El hecho de tener programas de bienestar. ¿Estos también están obligados las empresas a tenerlos o eso es como un plus que le puede dar a la organización para disminuir los factores de riesgo? No, están obligados. O sea, la norma se divide, digamos que por estructura en tres cosas. Detección de factores de riesgo psicosociales en general, prevención de violencia laboral y promoción de un entorno organizacional favorable, ¿vale? Entonces, muchos de los puntos clave están divididos de esta manera. Entonces, sí, después de que aplicas, haces tu diagnóstico, etcétera, etcétera, sí tienes que documentar cómo vas a prevenir los factores de riesgo, cómo estás previniendo también la parte de la violencia laboral y qué estás haciendo como organización para promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Y vaya, sí es algo bien, bien importante. Y ahorita mencionabas lo de, bueno, lo de las políticas, ¿no? En este caso, el cuestionario también se debe apagar a un formato, es decir, la Secretaría del Trabajo emite un formato que debe de ser el mismo o se puede, pues ahora sí que
¿cómo diríamos? Tropicalizarlo a las necesidades de cada organización o debe de emitirse tal cual viene. Es muy interesante tu pregunta porque es súper clave, es súper, súper clave. La realidad es que tiene que ser el de la norma y aunque ahí dice, no es, es recomendado, ¿no? Pero también la norma te dice, si tú quieres cambiar este instrumento, porque ojo, no nada más es un cuestionario, es un instrumento que pasó por todo un proceso de validez y confiabilidad, que personas que participaron fueron personas tanto de la UNAM, como del Politécnico, como de una universidad de Texas y otra de España, ¿no? O sea, es un instrumento que pasó por todo el tratamiento para ser validado y para hacer, bueno, para tener la confiabilidad y la validez, como una prueba psicométrica, pongamos. Entonces, si tú lo quieres tropicalizar y ponerle, le voy a meter clima, le voy a meter burnout, le voy a meter, ¿sabes? No, 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 no. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otro documento, porque ya estamos hablando que ese documento ya no mide lo que tiene que medir. Y la norma te dice, ok, tú quieres ocupar uno diferente, tienes que demostrar que entonces tu documento diferente, tropicalizado, pasó por toda la prueba estadística y que garantiza que mide lo que se tiene que medir. Y esto es bien importante porque de veras me he encontrado con muchísimos proveedores de muchos tamaños y todo eso, que te dicen, es que sabes que este está mejor porque aparte, ¿no? Así le meten como topping, te va a medir factores, pero te va a medir clima, pero te va a medir cultura, pero te va a medir burnout, etcétera, etcétera. Y a lo mejor ese instrumento está muy padre, pero no es el de la norma. Y no mide lo que te pide la norma. Si lo quieres aplicar está bien, pero aparte tienes que alinearte al que te pide la norma. O en su caso, sacar un documento y un instrumento y con todo lo que esto significa para que sea un instrumento validado, confiable y que mida lo que la norma te pide que mida. Y además lo tiene que hacer una institución certificada en este tipo de instrumentos. O sea, no nada más alguien que haga estadística. Ok, es decir que a la fecha yo como organización estoy obligado a haber informado, haber aplicado las encuestas, el haber elaborado la política y qué otra cosa requiero obligatoriamente para hasta la fecha que requiera la norma 035. Pues prácticamente ahorita todo, o sea, ¿y a qué me refiero con todo? A que sí ya debes de tener tu política, ¿no? Tienes de haber que tener como todo tu proceso de difusión, eso es bien, bien importante, ¿no? A lo mejor pareciera que o lo damos por hecho, pero no, sí tiene que estar documentado cómo lo estás comunicando. Algo súper importante, tu canal de denuncia. Uh-huh. Y ya, o sea, es bien importante que todas las empresas tengan su canal de denuncia, como cada empresa lo tenga. Puede ser por correo, por correo electrónico, por buzón físico, lo que le funciona a la empresa, pero tiene que haber un canal de denuncia. Y obviamente este canal de denuncia, así como todo lo de la norma, no es anónimo. ¿Por qué? Porque tenemos que checar toda la trazabilidad y tiene que estar alineado un proceso. Después la aplicación, obviamente, de la guía 1, que es identificación de eventos traumáticos severos, que es la guía pequeñita de 14 preguntas, y dependiendo del número de personas de cada centro de trabajo, ya sea que apliques la guía 2 de factores de riesgos psicosociales o la guía 3, que es de factores de riesgos psicosociales y entorno organizacional, ¿vale? Y después de eso te sale obviamente un diagnóstico, tienes que difundir también, ¿no?, los resultados con tu organización y tienes también que tener un programa efectivo de seguimiento de acuerdo a los resultados. Y debe de ser también, no nada más por organización, sino por persona. Si dentro de la guía 1 algún colaborador te salió con acontecimientos traumáticos severos, tiene que ser canalizado ya sea a un bueno, examen médico o examen psicológico, dependiendo de la gravedad. Y tienes que documentarlo, obviamente, perdón. Y y bueno, darle todo el seguimiento del diagnóstico de las demás guías también y tenerlo así documentado. Y bueno, eso es como de manera muy, muy general. Hay pasos, ¿no? Dentro de los puntos que te acabo de dar, hay pasos de mayor elaboración, pero grosso modo es eso. Ok.
Y, por ejemplo, esta norma, desconozco la verdad, aplica si, por ejemplo, hay organizaciones mexicanas que tengan sedes en otros países, las normatividades son distintas, ¿no? Cómo se rigen. Pero esta norma también impacta, es necesario que se aplique también si, por ejemplo, alguna empresa, no sé, Bimbo, por ejemplo, mexicana, que tiene sedes en Japón, en Francia, en Colombia, este tipo de empresas también tiene que impactar ahí la norma 035 o solamente es para territorio mexicano. Considero, o sea, digamos que esta norma como efecto, pues su efecto es así, hasta territorio mexicano. Sin embargo, sí sería muy recomendable que impactara en todas las demás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cultura, ¿no? De cultura organizacional. Entonces, si tú quieres que tu cultura se impregne, pues obviamente en todas las aristas de tu organización, así esté en China o así esté en Colombia, pues sería muy bueno, ¿no? O sea, si no vemos estas grandes empresas que tienen presencia a nivel mundial, y una de las cosas justo que caracterizan y que ellos impulsan es su cultura organizacional. Cumplen con las normas, obviamente, de cada país, pero también persiguen mucho que se viva siempre su cultura, porque normalmente es su distintivo y es su fortaleza. Por eso yo siempre comento que la aplicación, la verdadera aplicación de la norma 035 puede ser la mejor ventaja competitiva de las organizaciones. ¿Y hay empresas que estén exentas de la norma, Ivonne, o es todas? No, todas las empresas. Hay empresas que pueden tener programas que pueden ayudar muchísimo, como el Pronavet, que es un programa que salió en el 2012 que justo habla de bienestar emocional y desarrollo humano, y que si lo tienen está buenísimo porque adelantaron muchísimo. O hay una metodología que de hecho salió de la Organización Internacional del Trabajo, que es la famosa Solvet. Ese es un programa que es buenísimo. ¿Por qué? Porque habla justo del desarrollo y las buenas prácticas y el desarrollo de la salud en todas las aristas de la organización. Hay empresas que ya lo tienen y esas empresas, pues vaya, tomar la norma nada más es acomodarla. ¿Por qué? Porque tanto el Pronavet como Solvet, digamos que parte de la norma 035 también se basó en el Pronavet y en el Solvet. Entonces, pero no están exentas, o sea, digamos que nada más ya tienen un camino recorrido y nada más lo documentan de acuerdo a lo que pide la norma, pero no están exentas. Ok. Y pues, Ivonne, para finalizar, ¿hay algo que quisieras como agregar que no hayamos tocado dentro de esta charla? ¿Algo que creas importante que se vea de conocer también de la norma y quizá no lo haya mencionado? Así, dos cosas. Uno, la norma no lo menciona, pero es súper importante. Tener también un proceso de gestión de cambio. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas y esta norma impacta directamente, pero lo mismo al alma de tu empresa, que son las personas. Entonces, la norma no lo menciona como tal, pero hacer procesos de gestión de cambio en tu organización es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que sensibilizar, no porque esté una norma, no porque esté un código de ética, significa que la gente lo va a seguir siempre. ¿Vale? Se necesita una sensibilización, se necesita un seguimiento, se necesita modelar con el ejemplo, ¿vale? Y de ahí que la norma toca de manera bien importante a los líderes. Entonces, uno, eso, o sea, tengan un proceso de gestión de cambio donde se contemplen pues su cultura organizacional, cuál es la mejor manera en cómo lo asimila tu personal. Y dos, ahorita estamos en un momento bien importante para resignificar muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Desde cómo Claro. trabajamos, cómo estamos haciendo esto tú y yo. O sea, y justo la norma viene a resignificar el trabajo en México, que tanta falta nos hace, ¿no? O sea, de repente normalizamos o hemos normalizado muchas cosas que no deberíamos de haber normalizado. Entonces, la norma viene justo a resignificar el trabajo en México. Y por eso me encanta. Qué bueno, Ivonne. Pues muchísimas gracias. Y pues ¿a dónde pueden encontrar, Ivonne? Porque pues ahora sí que tienes tú tu consultoría agregando valor, en la cual pues también tú puedes ayudar a las organizaciones al cumplimiento, ¿no? De esta norma. Entonces, y tienes cursos también me parece, ¿verdad? Que están Sí, avalados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Ivonne? De todas maneras, aquí en la caja de comentarios dejaré tu link a tu página de internet, pero aparte de ahí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En algún red social? No sé. sí, pues prácticamente estamos en todas las redes sociales, desde
Facebook, Instagram, LinkedIn, y bueno, en todas estamos como agregando valor, o también con mi nombre, Ivonne Borden, que no habemos muchas Ivones, ¿no? Entonces es fácil encontrarme, ¿vale? Entonces ahí estamos y feliz de poder contribuir, impactar positivamente en las organizaciones. Perfecto, Ivonne. Pues muchísimas gracias por esta charla, por habernos aclarado muchos mitos, algunas realidades que de repente alrededor de esta norma 035 han estado como fluctuando y pues que bueno, tú nos has aclarado, ¿no? Entonces, pues no me resta más que agradecerte, Ivonne. Muchísimas gracias. Y pues dejamos tu contacto para todas aquellas organizaciones que lleguen a ver esto y que todavía no han aplicado la norma o que la están aplicando, o que tienen algunas dudas respecto a, pues creo que la mejor persona sería contactarte directamente, ¿no? Para llevar a cabo todo esto. Muchas gracias, de veras un gusto, y te agradezco muchísimo la invitación y la cortesía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Pues hasta la próxima y muchas gracias.